Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, saben que todos los domingos salen las columnas de todos los periódicos importantes. Yo casi siempre escojo las de la revista Cambio, porque suelen ser muy críticas, muy investigativas y totalmente fuertes. Bueno, pues señores, hoy no nos vamos a quedar tampoco con las ganas de leer una columna. Daniel Coronel la semana pasada nos sacó una columna solo explicando lo de su hija, pero hoy saca una columna explicando y atacando una idea que tiene el gobierno nacional. Me parece muy bien. Los periodistas tienen que ser personajes críticos, personajes que sepan sobre todo cómo investigar y crear esa columna de opinión tan importante, pero con hechos. No como lo que hace Vicky Ávila, pero bueno, cosas que pasan, señores, cosas que pasan. Ahora, vamos al grano. Entonces, la columna de hoy se llama El Parrafito. El Parrafito. Bueno, señores, vamos a iniciar leyendo y vamos a hacer una interpretación. La noche del viernes que acaba de pasar hablé largamente con el presidente Gustavo Petro. Fue durante la entrevista que le hice junto con Federico Gómez, que por cierto, hoy vamos a hacer video de esa entrevista también. Director de cambio, para la portada de esta edición, buena parte de la conversación se centró en la posibilidad de la convocatoria de una asamblea constituyente, por mecanismos distintos a los establecidos en la Constitución Nacional. Aunque el presidente nos dijo y reiteradamente que no buscaba la reelección, al contrario de lo que vienen anunciando algunos de sus alfiles, esto es como una indirecta para Isabel Zuleta. Por cierto, senadora, bájele 32 a su fanatismo y entienda que esto es una democracia y que no puede haber una reelección. Si van a colocar, coloquen ustedes otro candidato de izquierdas que gane con votos, pero con democracia. Hay una zona gris que viene que ver con una interpretación de un párrafo que está en los acuerdos de paz de las FARC. Está en la página 7. El acuerdo final de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC el 12 de noviembre de 2016. Dice, el gobierno y las FARC con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre la edificación de la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos y movimientos políticos y sociales, a todas las otras fuerzas vivas del país, a concertar un gran acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas, ajustes institucionales necesarios para atender los retos de la paz que demande, poniendo un nuevo marco de convivencia política y social. Bueno, a esto sí yo tengo que dar dos puntos de vista. Primero, no se puede malinterpretar el acuerdo de paz, no es un sinónimo de constituyente. ¿Por qué? Para los que no sabían, la constituyente, solo hay tres maneras de modificar la constitución actualmente. Por el acto legislativo, que lo hacen los congresistas en el Congreso, por mediante referéndum, pero este tiene que pasar también por Congreso. Después de que tiene todas las firmas, tiene que pasar por Congreso y sacar las votaciones y lo que decía el pueblo. Listo. Y el otro es por referéndum constituyente, pero que también tiene que ser aceptado por ley por el Congreso. Estas son las tres maneras de sacarlo. Entonces, por un lado, el gobierno nacional está hablando de que fortalecer el constituyente primario, que supuestamente es el pueblo, pero se les olvida que la Constitución de Colombia, sus políticos tienen tienen la representatividad de este constituyente primario, que es lo primero que hay que explicarle a la gente. ¿Qué pasa? Gustavo Petro sacó 11 millones de votos. Bien, la mayor votación en la historia de Colombia, pero la segunda votación fue Rodolfo Hernández, con 10 millones. Por ese lado ya uno ve, listo. Pero el Congreso de la República sacó 14 millones de pesos, 14 millones de votos. Entonces cuando ustedes ven y entran a analizar eso, ustedes dicen, venga, pero entonces el Congreso tiene más representación que otros. Claro, y es que el Congreso se alinea en todas las ideas de todos los ciudadanos. Ciudadanos que a veces no saben votar. Sí, ¿qué podemos hacer? Ciudadanos que a veces no saben votar. Pero esto pasa constantemente y
preponderantemente. Ahora, yo como lo dije, no hay mayorías. Y es que citar una constituyente, que es diferente que pedirle ayuda al constituyente primario, que es diferente, citar una constituyente significaría abrir una caja de Pandora. Puede pasar lo que sea. Puede ser que en un momento loco el Congreso se distraiga y acepten la Asamblea Constituyente se distraiga y María Fernanda Cabal agregue que las armas son legítima defensa y que todo el mundo puede tener un arma. Hágame el favor. Y eso yo lo decía hace mucho tiempo y aquí me dijeron que estaba loco, que eso no iba a pasar. Yo le vuelvo y le digo, la Constitución del 91 es un arsenal de derechos muy bien establecido en el país. Decir esto suena estúpido. Ahora, lo que el presidente quiere es que el constituyente primario al fin diga, venga, estamos escogiendo mal a nuestros referentes. Escojamos, pero eso no pasa. Este país es manejado por élites. Élites de clanes que vienen de tener políticos muy poderosos dados a los contextos históricos del país. Como decían, pueden haber unas 9 familias a nivel nacional que mandan, pero allá abajo hay 70, 80, 100 clanes políticos dispuestos a pelearse el poder territorial en todas las formas del poder. Bueno, voy a proseguir leyendo. Entonces aquí nos muestra la imagen. Entonces aquí dice, ¿dónde dice la Asamblea Constituyente? ¿Dónde sacan que a partir de esa declaración se puede citar un decreto constituyente? Que por cierto, el tema del decreto constituyente no existe en la Constitución Política del 91. Todo parece surgir de una interpretación un tanto forzada que hace el ex canciller Álvaro Leiva, del parrafito. Según su concepto, esas líneas no le permiten a Petro citar una constituyente, sino que lo obligan. Sergio Jaramillo, alto comisionado de la paz durante la negociación y firma del acuerdo, tiene una visión totalmente distinta. El parágrafo, según me lo dijo, no sirve para citar constituyente alguna. Llegó a la parte introductoria del texto, por cuenta del propio Leiva. Es más, Jaramillo tiene una foto de la sesión en la que se discutió ese texto. Y aquí está la foto de Leiva con Jaramillo. El ex canciller Leiva asegura que en ese momento Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, afirmó que eso es una constituyente y a pesar de eso, queda en el texto. Para los que no saben, Humberto de la Calle fue el ministro de la constituyente. Claro, César Gaviria había escogido a Humberto de la Calle para que estuviera en la constituyente todo el tiempo que fuera necesario y estuviera pendiente de qué pasaba en la constituyente. Bueno, señores, aquí viene lo curioso, que actualmente solo quedan 2 de esas 4 personas que conocen mejor la constituyente de todo el país. Uno es Navarro Golf y el otro es Humberto de la Calle. Humberto de la Calle cita lo siguiente claramente así. Hace unas horas me comuniqué con Humberto, quien desmiente a Leiva. Insiste en una forma maliciosa en interpretar un parágrafo sobre un hipotético acuerdo nacional como un pacto sobre la constituyente. Eso es una interpretación, es falsa. Acude la mentira de decir que yo deslicé la constituyente. Algo que rechacé incluso de manera pública. ¿Cómo será de mentiroso que me pone a ordenar el ataque a la Casa Verde en el 9 de diciembre de 1990 y yo era particular, no era ministro? Evidentemente, de la Calle solo fue nombrado ministro de gobierno días después del ataque a Casa Verde. Y eso es verdad. El atentado a Casa Verde, Humberto no estaba en el gobierno de César Gaviria, llegó después. Curioso. El 2 de octubre de 2016, el plebiscito por la paz convocado por el gobierno Santos fue derrotado en las urnas por un estrecho margen. El triunfo electoral del no envió al limbo el proceso de paz con las FARC. Por razón de mi trabajo en Univisión tuve que viajar días después a La Habana. Me acompañó la periodista Lourdes Torres. Nuestro propósito era lograr la autorización del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba para abrir una corresponsalía en este país, lo cual no pudo concretarse. Pero para aprovechar el viaje hablé con varios de los negociadores de las FARC, incluyendo Iván Márquez.
a quien le hice una entrevista que fue publicada en Estados Unidos y en Colombia. Allí Márquez me dijo que era urgente lograr una fórmula para salvar el proceso de paz. Y claro, aquí está el video. Le preguntó si era posible y hasta dónde la renegociación del acuerdo de paz. Márquez mostró su voluntad, pero también su temor de que se prolongue la discusión y la paz pase del limbo al infierno. La refrendación popular que fue propuesta sobre este acuerdo de paz, que era el plebiscito, pues resultó derrotado en las urnas. ¿Qué piensan hacer frente a ese no? Tomamos esto con serenidad. Es el juego de la democracia. El no ganó sobre el sí precariamente, pero es un triunfo de todas maneras. Vamos a extraer las cosas positivas y luego, cuando tengamos en nuestras manos el resultado, la mesa de conversaciones, que es la que tiene que definir esta situación, va a tomar una decisión al respecto. Es decir, va a existir una modificación del acuerdo que se firmó en Cartagena. Lo que hemos convenido contiene los elementos necesarios para establecer una paz estable y duradera en Colombia. ¿En qué están dispuestas las FARC a ceder con relación? Pauso un momento el video porque obviamente por temas no puedo mantenerlo mucho tiempo, pero les voy a explicar. Señores, esta entrevista se da en Cuba en plena negociación. Daniel Coronel le pregunta qué va a pasar después de que le dijeran no. Que le dijeran no, totalmente no. Entonces esto se da en tema. Bueno, seguimos. A lo que quieren los sectores que respaldan el no. Digamos que renegociar el acuerdo es un asunto muy complejo, pero lo podemos analizar. ¿Complejo por qué? Complejo porque eso nos invertiría más años de negociación. Otro aspecto tiene que ver con la posibilidad de que los jefes guerrilleros, los llamados máximos responsables en el derecho internacional humanitario, como usted, vayan a la cárcel. Bueno, ahí está la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz no es una jurisdicción creada para la guerrilla, es para todos los involucrados en el conflicto. No es solamente para los actores armados, para el ejército, para la policía, para los guerrilleros, los paramilitares. Es también para los que finalmente toman las decisiones. La cúpula política, incluso algunos medios que equivocadamente han incitado. Bueno, la entrevista es muy buena, se le nota, pero lo que dicen ellos es muy cierto. Nunca se habló de constituyente. Nunca se habló de constituyente. Y que haya una malinterpretación. Me preocupa a los políticos de este país que no sepan leer bien las leyes. No es la primera vez, pero bueno. Esa noche del reportaje caminamos por el jardín del Hotel Nacional de Cuba y me contó que él hubiera preferido un mecanismo refrendatorio. Fuera una asamblea constituyente en un plebiscito, pero que las FARC no habían logrado imponer el mecanismo en la mesa de negociación. Márquez comentó que le parecía increíble que el gobierno de César Gaviria 25 años antes le hubiera concedido la asamblea constituyente al M-19, que era una guerrilla infinitamente menor en términos militares y políticos que las FARC, que estaba negociando con Santos. Le respondí que la situación de Colombia en 1991 era totalmente distinta que el M-19. Ya había firmado la paz cuando se citó la constituyente y que la referendación de este proceso posiblemente no era la única ni la principal causa del llanamiento a la asamblea. Aquí es donde yo a veces les doy una clase de historia política a la gente. ¿Cómo inicia la idea de una constituyente en 1991? Virgilio Barco toma la decisión de decir, venga, pero hay dudas. Hay dudas fuertes porque la constitución es tal cosa. Entonces comienza a ver el movimiento de la séptima papeleta, donde aparecen políticos importantes, que bueno, gente que va a ser políticamente importante a futuro, como Claudia López. Y ese movimiento de séptima papeleta lo que querían era una reforma a la justicia para garantizar más derechos. Al momento
de que llega el tema de la séptima papeleta, la votación, la Corte Suprema, porque en ese momento no había Corte Constitucional, no había nada de eso, toma la decisión de que esto no era una reforma a la Constitución, sino era una reforma constituyente, y se manda a toda la Asamblea Constituyente, logrando la Constitución del 91. Entonces, que en esa Constitución del 91 el M19 haya tenido las mayorías y que el liberal haya tenido las mayorías y el conservador, bueno, en ese momento Salvación Nacional, haya tenido las mayorías, esto permitió que fuera una de las constituciones más garantistas en la historia del continente. Y que ahora me vengan a decir, y que Iván Márquez pensaba, pero es que por eso se la dieron. No, señores. No confundan las palabras. La Constitución del 91 la hizo el pueblo para mejorar lo del pueblo. Derechos, un Estado laico, porque esto sí lo tengo que recordar a los cristianos que tanto han salido a criticar. Gracias a la Constitución del 91. Gracias a la Constitución del 91. Ustedes pueden tener una Biblia en su maleta y no ser atacados por tenerla. Total, la libertad de culto lo salvó. Y es gracias a la Constitución del 91 es que hay casos como la muerte asistida o el aborto. Cosas que fácilmente no se hayan logrado con la Constitución de 1886. Jamás. Pero hay un punto crítico que hay que seguir leyendo. Este artículo es corto. Como sea, Márquez aceptaba que para ese momento, mediados de octubre de 2016, la prioridad era salvar la paz y que ya no tenía caso de hablar de una asamblea constituyente. Si las FARC un mes antes habían descartado la constituyente, ¿por qué tendrían que revivirla en un noviembre cuando firmaron el acuerdo final? En un reciente video, Iván Márquez respaldó la iniciativa del presidente: vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo, es la legítima autoridad. Aquí volvemos al discurso de decir constituyente primario, cuando aquí es el constituyente primario ya tiene la posibilidad de elegir y elige a los congresistas y al presidente, porque esto es una democracia participativa y de representación, y eso es lo que la gente todavía no se ha grabado. Entonces, si quieren que todo le pase a un presidente YX, pues que todos votemos por la persona que diga ese candidato. Eso no suele pasar en una democracia, pero bueno. Sin embargo, el ahora disidente de la desmovilización FARC no dice que la convocatoria de la asamblea fuera parte del acuerdo de paz, en cuya negociación participó. Hace horas hablé con Rodrigo Londoño, Timochenko, cuando comandaba las FARC. Me contó que la discusión interna de ese grupo, cuando empezaba el proceso de paz, se opuso a presentar la idea de una asamblea constituyente, porque le parecía que los resultados de ese mecanismo podían salir mal y que en todo caso eran inciertos. Sin embargo, relata que Iván Márquez, Jesús Santrich le ganaron, y por eso la iniciativa de la constituyente llegó a la mesa de negociación con el gobierno, donde finalmente fue derrotada. Pues claro, yo también pelearía que no se hiciera una constituyente por un proceso de paz. Es que los procesos de paz ya están en un articulado de la Constitución. Es totalmente claro. Juan Fernando Cristo, mientras era ministro del Interior por los días de la firma del acuerdo, durante las negociaciones de La Habana, la idea de la constituyente solo estuvo en la cabeza de Márquez y de Leiva. La instrucción de Santos fue clara: la posibilidad de una constituyente no se discute. Hace unas horas le pedí también al expresidente Juan Manuel Santos su impresión sobre las recientes afirmaciones del ex canciller Álvaro Leiva, en sentido de que le habían metido un gol y que firmó con un acuerdo sin leerlo. Santos respondió con un anuncio: tal vez se fue en la noticia de los próximos días. La teoría de que el acuerdo de paz sirve para convocar una constituyente no tiene ni pies ni cabeza, y que Petro esté obligado, mucho menos. Eso queda claro en una carta que ya se le envió al secretario general y al Consejo de Seguridad. ¿Por qué la interpretación de Leiva fuera acertada? Tendría que estar equivocados. El presidente de la República de la época, el máximo jefe del grupo guerrillero con el que firmó el acuerdo de paz, además de todos los delegados del gobierno que participan en la negociación, hace meses
el mismo Leiva, siendo canciller, sostenía que no tenía que cumplir con la ley de contratación en el caso de los pasaportes, porque lo decía, lo establecía en la Constitución del 91 que personalmente había redactado, que lo facultaba a saltarse las normas cuando en su interpretación no se adecuaban a la carta. El superdotado constituyente de ahora, otro, terminó suspendido del cargo y discretamente removido tiempo después. Bueno, señores, algo que sí vamos a dejar muy cierto acá, antes de extender el video, 3 cosas. La constituyente no se cita por decreto. Punto. Y no hay una ley que obliga a citar una constituyente por firmar un acuerdo de paz. Nada más. Segundo, Gustavo Petro no está buscando hacer una constituyente, aunque ha salido a hablar muchas veces que se necesita hacer una asamblea constituyente, se necesita, pero más no la ha citado, porque él la puede haber citado y no tiene las mayorías en el Congreso para que la pasen. Está citando de que el constituyente primario sepa elegir a los políticos que van a escoger. Eso es lo que está hablando Gustavo Petro. Constituyente primario soy yo, son ustedes. Es el vecino de la esquina. Que cuando tienen que votar, no votan bien, votan por gente de clanes políticos. Pero es que tampoco podemos decirle al presidente que todo le va a pasar o que todo le va a salir bien. Eso es una totalmente estupidez, porque aunque todos los 3 entes, los 3 ramas, son independientes. Y si al presidente no le quieren pasar una reforma, pues el Congreso es el que toma la decisión, porque ellos llegaron con la misma representatividad y más que el mismo presidente. Porque ese ha sido un argumento que salen a decir muchos que apoyan al presidente, salen a decir, no, es que fuimos 11 millones de votos, es que ellos tienen que respetarlos, pero a ellos los escogieron 14. Al Congreso los escogieron 14 millones. Y ahí ya viene lo complicado. Que no entienden es eso, es que esto es una democracia. Es una democracia. Y será el Congreso el que tome la decisión si le pasa una reforma o no la pasa. Punto. El presidente tiene otros mecanismos para hacer válida sus ideas. Total. Tiene los decretos. Tiene las circulares. Todo. Ahora, el último punto. Leiva, yo siempre lo dije acá, Leiva es un bruto y ya casi fallándole la mentalidad por la edad de 81 años que tiene. Leiva le queda grande ser Leiva. Y me preocupa que no sepan leer o interpretar, eso me preocupa. Pero no es la primera vez que un político no sabe interpretar las leyes. Bueno, señores, los invito a que se suscriban.